eso lo derivo a la función. La derivada de una suma o resta es la resta o suma de las derivadas. La derivada de un producto, como la encontramos, coloco derivar por la derivada de la otra, más el segundo factor, ¿quién va a ser? La función derivada, que fue la que no derivé acá, por la función que ya derivé. Y la última regla, que fue esta, fue la regla del cociente. Yo les hacía el énfasis que en la parte del producto, no importa si primero coloco o yo desarrollo a este factor y después a este, porque hay una suma. Es independiente, la suma es conmutativa. En cambio, acá sí, si no sigo este orden, mi regla va a estar mal aplicada y por lo tanto mi derivada no va a ser encontrada de forma correcta. Esta puede variar. ¿Cuál es la variación o la única variación que puede sufrir? Puede ser de esta forma. G de X por F' de X menos F de X por G' de X. ¿Qué es lo que he cambiado yo? El orden de los factores. El orden de los factores, pero en el producto, no este. Este se sigue manteniendo. Entonces, ustedes pueden encontrar en alguna bibliografía de esta forma la regla del cociente. Y es válido también. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Sí. De acuerdo. Ok. ¿Qué es lo que viene ahora? Vienen más reglas de derivación, pero para ello primero vamos a ver una regla muy importante que se llama la regla de la cadena. ¿Para qué vamos a utilizar la regla de la cadena? La vamos a utilizar para derivar funciones compuestas. ¿Cuándo se da una composición de funciones? Cuando yo tengo una función evaluada dentro de otra función. ¿Recuerdan eso? Sí, o no? un poco. Sí, ¿verdad? Llamábamos a la G a la función interior y a la F a la función exterior. ¿Qué es lo que va a suceder con la regla de la cadena? La regla de la cadena va a funcionar para derivar funciones de esta forma. Tengo una función G de X que yo la puedo llamar como una función U. Y entonces a la F la puedo ver como F de U. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Me dice que la derivada de la función, esta es una notación para derivada. dy de x me está simbolizando a la y', es decir, la derivada de y o la derivada de la función f. ¿Cómo la voy a encontrar? Voy a derivar a la función y respecto a u. ¿Por qué? Porque u va a ser su función interior, pero la u es una función que depende de x. Por tanto, esa derivada va a quedar multiplicada por la derivada de u. Esto de acá entonces es la u' o es la derivada de la función u. Eso establece la regla de la cadena. ¿Cómo voy a derivar esa función? Derivo a la función respecto a u y a eso lo multiplico por el u'. Entonces, la y' es igual a derivada de y respecto a u por u'. Particularmente de la regla de la cadena se deduce una regla que se llama regla de la potencia. ¿Cuál es la diferencia de esta regla con la segunda que nosotros vimos? Que ahora esto de acá, esta base, no va a ser solamente la variable x. Si usted recuerda, cuando teníamos a la variable x como base, ¿qué era lo que pasaba? Bajaba el exponente a multiplicar por la base y restaba 1. Ahora, ¿qué va a suceder? No tengo solo a x, sino que esta u es una función que depende de x. ¿Cómo la vamos a derivar? Se parece a aquella fórmula o a aquella regla, lo único que aparece un nuevo término. ¿Qué me dice la regla de la potencia? Si yo tengo que derivar a una función que está elevada a una potencia, viene el exponente a multiplicar a la base, que en nuestro caso la base va a ser una función, resto 1 al exponente, pero eso lo multiplico por la derivada de la base o de la derivada de lo que está dentro. Esto es lo que vamos a estar utilizando entonces para derivar a funciones compuestas. Veamos el primer ejemplo. Derivamos a esta función. ¿Quién sería mi función u? El interior del paréntesis. Exacto, es lo interior. Sería la función interna. Y la externa sería esta quinta, ¿verdad? Esa sería la función f que está siendo evaluada acá. Entonces la u está siendo para mí
3x cuadrado más 5x menos pi. Esta función entonces yo la puedo reescribir como si esto es u a la quinta. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Solo estoy sustituyendo. Sí, es cierto. Ok. ¿Quién sería la derivada de esta función? ¿Quién es la f' para ella? Utilizo esta regla. ¿Qué me dice la regla? Viene el exponente a multiplicar a la base. ¿Y qué hago con ese exponente? Le resta 1. Entonces me quedaría la cuarta. Pero esto lo multiplico ¿por quién? Por la derivada de u. Por la derivada de u, que sería la derivada de lo de adentro. ¿Y quién es la derivada de u? Es derivar a esta función respecto a x. ¿Quién sería la u'? 6x más 5. Menos 0. Eso. Esa es la derivada. Y ahora solo sustituyo. Sería 5 veces la u. ¿Quién es mi u? 3x4. Es lo que está interno. 3x cuadrado más 5x menos pi a la cuarta, me dice. Entonces lo elevo a la cuarta por la derivada de u. ¿Y quién es la derivada de u? 6x más 5. Ya utilicé la regla de la cadena. Para derivar a una función compuesta, la única manera de hacerlo es utilizar la regla de la cadena. ¿Preguntas con esta derivada? No, no hay pregunta. ¿No? ¿Los demás? Todo bien. Ahí nos pediría simplificarlo, supongo, ¿verdad? Sí, pediría simplificarlo. Lo único que podríamos hacer acá, porque ese exponente es una cuarta, a lo sumo lo que puede hacer es multiplicar. Pero si multiplica, lo que va a pasar es que después tendría que sacar de factor. Entonces acá ya estaría factorizado. ¿Por qué sucede eso? Porque si yo me tomo la tarea de descomponer esta cuarta, me va a resultar un trabajo algebraico bastante extenso. Sí. Entonces, cuando las mayores potencias que pueden desarrollar ustedes son las del grado 3 y grado 2, porque eso ya los conocen ustedes. Esos son bastante conocidos y bastante utilizados. Entonces, esas sí las vamos a desarrollar. Veamos un segundo ejemplo. Derivemos a esta función. La f de x es ahora la raíz de 2x más 4 sobre x menos 1. ¿Quién es el que anda cantando? Bien, ¿cómo derivo esta función? ¿Qué sería mi función u? 2x más 4 sobre x menos 1. Eso es, la función u siempre va a ser la interior. U entonces es para mí 2x más 4 sobre x menos 1. A esta función entonces yo la puedo ver como la raíz de u. ¿Cierto? Sí. ¿Y quién es la derivada de la raíz de u? Podríamos ponerlo de otra forma como u elevado a la menos un medio. Sería A la la derivada. menos un medio iría acá. Sería un medio. No sé por qué sería así. No, Sí, la sí. derivada es menos un medio. Ah, ya, sí es cierto. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada? U elevado a la menos un medio. ¿Solo esto? Quedaría un medio u elevado a la menos un medio. ¿Estamos bien? Por la derivada de u. No se le olvide, por la derivada de lo de adentro, por u'. Hoy sí, está completa. ¿Ok?
¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sustituir estos elementos porque la función está en variable x, entonces yo debo expresarlo en variable x. Vengo a derivar la función u. ¿Cómo derivo la función u? Con la regla del cociente. Utilizo la regla del cociente. ¿Qué establece la regla del cociente? ¿Cómo derivo un cociente de función? La derivada de f de x por el denominador menos la derivada del denominador por f de x Muy bien. entre el denominador al cuadrado. Muy bien, esa es la regla. Perfecto. Sobre denominador al cuadrado. Y ahora derivo. U' entonces es igual. ¿Quién es la derivada de 2x más 4? 2. 2 por x menos 1. Aquí es menos, ¿verdad? Sí, menos. La derivada de x menos 1, ¿quién es? 1. Muy bien. Por 2x más 4. Y a esto lo divide x menos 1 al cuadrado. ¿Qué hago ahora? Ya derivé. Ahora viene la simplificación. No se les olvide siempre simplificar. 2x menos 2 menos 2x menos 4 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Qué devuelve el numerador? 2. 2, ¿estamos de acuerdo? No, menos 6. Menos 6. Menos 6 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces ya tengo la u', ahora sustituyo. Esto me va a quedar entonces 1/2, dice la derivada, por u, pero u es todo este cociente. Entonces 2x más 4 sobre x menos 1, todo elevado a la menos 1/2, multiplicado por la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? Fue la que encontramos acá. Menos 6 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Qué simplificaciones puedo hacer yo acá? ¿Podría simplificar algo? Sí, puede colocar el proceso de la derecha de la U, por favor. Si puedo. ¿Puedo? ¿Me avisa, porfa? Ya, señor, gracias. Vamos acá entonces. ¿Qué puedo simplificar acá? ¿Nada? Fíjense bien, como todos son productos indicados, yo puedo simplificar este 6 con este 2. ¿Quién me devuelve la simplificación de 6 y 2? Menos 3. Menos 3, ¿verdad? Entonces acá me quedaría menos 3 y yo voy a trasladar esto, lo voy a convertir a exponente positivo. Siempre que tengamos potencias negativas, pasémoslas a positivas. Entonces lo primero que voy a hacer es una distribución. 2x más 4 a la menos 1/2 sobre, eso lo puedo hacer por propiedades de exponente, x menos 1 a la menos 1/2. ¿Quién me quedó acá como numerador? ¿Quién quedó? Menos 3, no. No, porque aquí lo coloqué ya al inicio. ¿Quién quedó acá entonces? 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Quedó 1, muy bien. X menos 1 al cuadrado. Si usted se fija, la derivada llega hasta acá. Lo que yo estoy haciendo ahora es la simplificación.
Esto es igual a menos 3. Lo que quiero es solamente escribir a esto como exponente positivo. Cuando yo tengo bases que tienen exponente negativo y ella está en el numerador, solo pasa al denominador. Y si está en el denominador, sube al numerador con su exponente positivo. Entonces me va a quedar x a la menos 1 a la 1 medio dividido por 2x más 4 a la 1 medio. Y a esto lo está multiplicando este factor, menos 1 al cuadrado. Ahora voy a formar un solo radical. Y esto va a ser equivalente entonces a menos 3 veces la raíz cuadrada de x menos 1 sobre 2x más 4 por 1 x menos 1 al cuadrado. Entonces lo único que hice con la simplificación fue simplificar los factores numéricos y convertir a lo que yo tenía como exponente negativo a exponente positivo. Una cosa, solo el menos 3, no sé dónde sale eso. Este menos 3 salió de dividir a menos 6 entre 2. Perdón, no lo escuché como... Salió de dividir a menos 6 entre 2. Tranquilo, no hay problema. El de menos 6 entre 2, ¿verdad? Exacto. Gracias, gracias. Ok. Preguntas, chicos y chicas. ¿Cómo es esa regla que sacó el menos 6 a dividir entre 2? Porque tengo productos indicados. Cuando usted tiene productos de fracciones, A sobre B por C sobre D por E sobre F, en la única que usted puede agrupar para simplificar a numeradores con cualquier denominador es en el producto de fracciones. Si yo veo que este tiene factor con él, lo agrupo. Y si este tiene factor con él, lo agrupo y lo simplifico, porque son productos. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo les iba a decir. Para utilizar regla de la cadena. ¿Quién sería mi función U ahora? Dos a x menos raíz de 3x al cuadrado. Eso es 2ax menos raíz de 3 de x cuadrado. Esta función entonces puede ser vista como la raíz cúbica de u. ¿Y quién es la derivada de la raíz cúbica de u? ¿Quién es la derivada de la raíz cúbica de u? No es un tercio de u elevado a la menos 2 tercios. ¿Por qué es esto? La raíz cúbica de u no se puede expresar como que es u elevado a un tercio. Sí, puedo. Por eso es. Bueno, Acá sería entonces u a la menos 2 tercios. ¿Está bien esta derivada? Por la derivada de u. Eso. No se le olvide porque ahora su función no es solo la variable x. Esto va a quedar hasta acá cuando acá tenga x. Pero si tiene una función u que depende de x, habrá que multiplicar por la derivada de ella. Por u'. ¿Y quién es mi u'? ¿Quién es la u'? Es la derivada del primer término con menos la derivada del segundo término. ¿Quién es la derivada de 2ax? 2A. 2. 2A no sería, ¿Por qué es 2a? porque es una constante. Exacto. ¿Cómo identifico yo que esa a es constante? Porque la expresión está siendo evaluada en x. Muy bien, muy bien. Esto me va a decir a mí quién es la variable. A mí dice f de x. Todo lo demás que aparezca como variables lo voy a considerar como constante. ¿Y cómo derivo a eso de acá?
Cuando yo tengo una constante multiplicada por la variable, la constante sale de la derivada y solo derivo acá. ¿Y quién es la derivada de x? Es 1, 2a Es por 1, 2a. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Sí. Ok, ¿quién es la derivada del...? No, dígame. No hay pregunta. La derivada de raíz de 3 por x cuadrado, ¿quién va a ser? No sería 2x nada más. ¿Acá? ¿2x? No, en el otro. No. ¿Por qué no es 2x? Porque está siendo multiplicada por raíz de 3. ¿Quién va a ser entonces? 2 por la raíz de 3 por x. ¿Sí? ¿Sí o sí? Ese 2 lo multiplicó del exponencial. Sí, recuerden que cuando yo voy a derivar a una función que está siendo multiplicada por una constante, la constante sale. Entonces, en este caso, yo quiero derivar a raíz de 3 x cuadrado. Entonces, esta raíz de 3 sale de la derivada. Raíz de 3 multiplicando a la derivada de x cuadrado. ¿Y quién es la derivada de x cuadrado? 2x. Entonces, lo único que he hecho es cambiar. O lo puedo ver desde acá inmediatamente. El 2 va a multiplicar a esto y resto 1 a la base. ¿Sí? Y ahora sustituyo. Me va a devolver entonces 1/3 por u a la menos 2/3, pero mi u es todo esto. 2ax menos raíz de 3 de x cuadrado, todo elevado a la menos 2/3. A esto lo va a multiplicar la derivada de u, que fue la que encontramos acá, que me dijo que es 2a menos 2 veces raíz de 3x. ¿Qué es lo que voy a hacer acá nada más? Lo que voy a hacer yo es pasar este exponente positivo. Entonces en el numerador solo me va a quedar esto. 2a menos 2 raíz de 3 x sobre ¿quién? 3 veces, porque este sería denominador, este factor, pero ahora con exponente positivo. A la 2/3. ¿Y quién es esto? Esa es la derivada de la función f. ¿Preguntas? ¿Sí o no? Esta es de la exponencial. Regla de la potencia, perdón. Sí, esta es la regla de la potencia. No hemos visto de la cadena. ¿Cómo no? Pero ya la regla de la potencia es un caso particular de la regla de la cadena. Ajá. Porque la regla de la cadena es para funciones compuestas y esta es una función compuesta. Ya vimos, ella es la función interior y ella es la exterior. Entonces, ¿qué significa dy sobre du por du sobre dx? Ok, ahorita vamos a indicar eso. Gracias. La derivada, como esto establece la derivada de la función compuesta, ¿verdad? dy du por du dx. Este dy du es la derivada de y respecto a u. Es lo que hacemos aquí. Derivar a la f respecto a u. Este sería mi dy du. Y este du de x es derivar a la u respecto a x. Es el u'. ¿De acuerdo? Algo. Algo, ¿por qué algo? Cuando me dice, esto es notación, dy de u es derivar a y, la y es la f de x respecto a u. Entonces, lo que hago yo es colocar a la f en variable u. Cuando yo encuentro la derivada de f respecto a u, ese es el dy de u. Esto lo multiplico por el u', pero el u', ¿quién es? du de x. Esto es notación de derivada. No sé si recuerdan el día lunes, que dijimos que la derivada lo podíamos denotar como esta forma. Sí. Ok.
¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, señor. Dígame. Y Dígame. yo me perdí en el pedacito que usted estaba haciendo el de X, lo último. Bueno, lo de arriba. Ajá, Acá. eso. Ajá, eso no se lo entendí. Ok. Lo que sucedió fue que yo acá quiero derivar a raíz de 3 por x cuadrado. Yo les decía, para derivar una función de esta forma, cuando una función está multiplicada por una constante, yo acá bien puedo utilizar la regla del producto. No hay ningún problema. Y al final voy a llegar a este mismo resultado. Lo que sucede es que si yo tengo una constante, puedo utilizar una regla que me dice que la constante sale de la derivada. Y usted solo va a derivar a la función. Esto le va a facilitar cálculos o lo va a obtener de una forma más inmediata, es decir, le va a ahorrar pasos. Entonces acá sale raíz de 3 de la derivada y yo solo derivo a x cuadrado. ¿Quién es la derivada de x cuadrado? 2x. Entonces esto lo multiplico. Raíz de 3 por 2, que es el equivalente a tener 2 raíz de 3 por x. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Preguntas, chicos? Yo tengo una pregunta. Dígame. El 3 que está en el denominador es el recíproco de 1/3. No es el recíproco, sino que lo que sucede es como él es 1/3, entonces al final este 3 está multiplicando a todos los denominadores de ellos. Pero los denominadores de ellos, ¿quiénes son? 1. Entonces él ya está en el denominador. Ah, bueno, gracias. Bien. Seguimos. Este es para ustedes. Este es para mí. ¿Cómo derivo a la función g? ¿Qué regla es la principal o la primera a aplicar? Producto. Eso es, la regla del producto. Y en esa regla del producto yo voy a tener que utilizar la regla de la cadena. Vamos, ¿cómo se deriva un producto de funciones? Podría ser el primer término por la derivada del segundo. Ese es un orden, ¿no? Es independiente. Puede ser de esa forma. El primer término se refiere a la primera función, x cuadrado menos 2x a la cuarta, por la segunda función derivada. ¿Quién sigue ahora? Más. Más. Sería la derivada del primer término por el La segundo derivada, término. muy bien, de la función que no derivé acá. ¿Por quién? Por la función que ya derivé. ¿De acuerdo? Y ahora voy a encontrar estas derivadas. Para encontrar la derivada de ella, tengo que usar la regla de la cadena. Para encontrar la derivada de ella, también tengo que usar la regla de la cadena. ¿Las encontramos directamente acá o las encontramos en procesos apartes? ¿Bien usted? Si es x cuadrado menos 2x elevado a la cuarta. Gracias. Sí. Gracias. Pregunto, ¿estas derivadas las encontramos aparte? Porque lo que necesitamos es su derivada. O lo hacemos de una sola vez. Por aparte, ¿verdad? ¿Cómo derivo yo a la raíz de 1 menos x? Utilizando u. Muy bien. ¿Quién sería el u? 1 menos x. 1 menos x. Entonces yo tengo que derivar a u a la 1 medio, ¿verdad? ¿Quién es esta derivada? 1 medio por u a la menos 1 medio. Por la derivada de u. Muy bien, muy bien. Y ahora sustituyo. 1 medio por u, que es 1 menos x, a la menos 1 medio por la u'. No he encontrado la u'. ¿Quién sería la derivada de u? 1. 1. Menos 1. Aquí se me
unió, ¿verdad? Es 1 menos x. Menos 1. Multiplico por menos 1. Entonces, esto de acá lo tengo que simplificar, lo voy a colocar con exponente positivo. Tengo por acá menos 1 sobre 2 veces. Lo puedo ver como radical o como exponente fraccionario. 1 menos x a la 1 medio. Ahí está. Entonces, esto lo sustituyo acá, ¿verdad? Menos 1 sobre 2 por 1 menos x a la 1 medio. Ya está. Más la derivada de este factor. ¿Quién es la derivada de esto? Se ocupa la regla de la cadena también. Otra vez, vamos a arreglar la cadena. Derivada de x cuadrado menos 2x a la cuarta. Fíjense bien, si ustedes no lo quieren ver con su factor u, también lo pueden hacer de esta forma. Solo tengan en consideración que esta es su base. ¿Qué me dice la derivada? Viene el 4 a multiplicar a la base, resto 1 al exponente, y esto lo multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Sí, Sí. Entonces eso sería 4 veces x cuadrado menos 2x por la derivada de 2x menos 2. ¿Quién es esa derivada? 2x menos 2. Muy bien. Y ahora sustituyo acá, ¿verdad? Sería la derivada de él, que ya le encontramos, 4 veces x cuadrado menos 2x al cubo por su derivada, que fue 2x menos 2. Y a esto lo está multiplicando la raíz de 1 menos x. ¿Qué es lo que puedo hacer yo acá? A lo sumo que puedo hacer con toda esta simplificación. Esta es la derivada. Ahora viene la simplificación. Lo mucho que yo puedo hacer es sacar un factor común. ¿Quién es el factor común de esos dos términos? Porque tengo este término y este segundo. ¿Quién sería el factor común? X cuadrado menos 2x. Eso es. Lo vamos a extraer con el que tenga menor exponente. Entonces sería el factor común de ellos dos, x cuadrado menos 2x al cubo. Esto es factor de ¿quiénes? Si yo divido a este término entre este, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver x cuadrado menos 2x por menos 1 sobre esto, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no? Yo no entendí qué hizo. Vamos ahorita. Más o menos. Estoy encontrando el factor común. ¿Estamos bien con el factor común? Sí, sí. Ok. Si ustedes a este término, recuerden que cuando yo factorizo por factor común, él es el factor de otro factor, ¿quiénes van acá? El resultado de dividir cada término entre su factor común. Si yo divido a este término dentro de este o entre este, ¿qué sucede? El que puedo simplificar son ellos dos. Cuando yo divida este entre este, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar 3 de este y solo me va a quedar 1. ¿Cierto? ¿O falso? Cierto. Y este factor sigue acompañándolo porque no se ha simplificado. Entonces, por eso coloco menos 1 sobre 1 menos x a la 1 medio. ¿Estamos bien? Sí, Ok, más. Si yo divido a todos estos términos entre este, ¿qué me va a quedar? Este se va a eliminar y solo me va a quedar 4 veces 2x menos 2 por raíz de 1 menos x. ¿Cierto o falso?
Cierto, cierto. ¿Cierto? Entonces, eso es lo mucho que puedo hacer y ahora puedo multiplicar estos dos. De acá ya no puedo seguir simplificando. Si yo quiero, voy a seguir acá sumando. Me va a quedar menos x cuadrado más 2x sobre 2 veces la raíz de 1 menos x, que es el equivalente a 1 menos x a la 1 medio, más 4 veces 2x menos 2 por la raíz de menos x. Entonces hasta acá dejaría la simplificación. ¿Qué utilizamos acá primero? La regla del producto. Y en ella va implícita a usar la regla de la cadena. ¿Preguntas con este ejemplo? Sí, una cosa es que no lo escuché muy bien cuando sacó la línea de proceso que viene luego de haber, bueno, no sé cómo expresarme, la tercera línea de proceso donde está x cuadrado menos 2x, que no es que escucho cortado y no escuché muy bien cómo lo explicó. No sé Esta de si acá. la de arriba, sí. Esta. Sí, sí. Es que, Esta viene de la factorización que yo hice. Yo me fijo que los dos términos tienen en común a este factor, entonces yo lo saco o lo extraigo como factor. Este término, ¿de dónde resulta? Resulta de dividir a este término entre este factor. Si yo divido a este entre este, el que se puede simplificar es este. Este es un solo término. ¿Qué me va a devolver? Como aquí tengo el mismo factor o la misma base, pero aquí con exponente 4 y aquí con exponente 3, se me eliminan 3 de acá y solo me queda 1 elevado a la 1. Como que yo le reste 4 menos 3, me queda 1. Y me sigue quedando acompañándolo a él este factor. Más, si yo divido a todos estos dentro de este, el que se va a eliminar es este factor, que es el factor común. Solo me va a quedar este 4 y estos otros dos factores. ¿Sí? entonces ese es el factor común de la suma. Exactamente. Ya. Sí, es que se escucha cortado, pero gracias. Okay. Todos me escuchan cortado, ¿no? Yo lo escucho Yo lo normal. oigo bien, señor. Ah, entonces el internet del compañero. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo saber cuándo sacar la derivada y hacer esto, lo de la cadena? Cuando usted tenga una función dentro de otra, va a usar siempre regla de la cadena. Es decir, cuando haya una composición de funciones. ¿Cuándo se da una composición de funciones? Por ejemplo, si usted tiene seno de x, acá hay una composición de funciones. No. No, es una función No. simple. Ahora, si yo le coloco esto, ¿hay una composición de funciones? Quizás. Sí, ¿por qué? Porque el argumento de ella, es decir, la variable, ya no es solo la variable x. Siempre que no sea, cuando yo tengo una función que no, su argumento en este caso no es solo la variable x, se está dando una composición dentro de ella. Entonces, las funciones compuestas son aquellas que no son las funciones simples o las más sencillas. Ya, o sea que... No, pero por ejemplo, usted tiene aquí en el PDF, tiene una división. Dígame, ¿qué es la división? Dice 1 menos x al cubo sobre 1 menos x. Esta no es una función compuesta. ¿Verdad? ¿Por qué no lo es? Elevado a la séptima. Ah, entonces sí es una función compuesta. Ajá, ¿Quién es la función interior? Esta. ¿Quién es la exterior? Esta. ¿Sí? Ajá. Ya. Cuando usted tiene una función dentro de otra función, esa es composición de funciones. Y en la de aquí que acabamos de hacer, ¿cuál es la que está dentro? En este caso, primero voy a aplicar la regla del producto. En la derivada del producto me aparece la raíz de 1 menos x. En este de acá, la interior es 1 menos x y la exterior es la raíz. Acá no, la interior es x cuadrado menos 2x y la exterior es la cuarta.
¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Chicos, O sea que- entonces, hola. Para como simplificarlo, por así decirlo, digamos que las que sean complicadas y que estén elevadas o estén en la raíz, yo puedo identificar que son ya, ¿cómo se llama? Compuestas. Va, hemos visto muchos tipos de funciones. Sí, En los tipos de funciones que nosotros vimos, siempre empezábamos a ver las más sencillas, las más simples, y a partir de ellas hacíamos las complejas. Las más simples van a ser las que no hay composición. Por ejemplo, esta. ¿Esta habrá una composición? No. No, yo la puedo derivar con las primeras reglas, pero si yo ya le coloco esto, ya se está dando una composición. Esta por sí, en sí sola es una función. Entonces sería cuando la variable no está sola. No, bueno, vista así como en términos ambiguos, podemos decirlo de esa forma. Que no tengo simplemente a la X. Entonces hay una composición de función. Pero tengan cuidado, porque yo, por ejemplo, puedo tener esto. Esto es una función compuesta. No, pero si se eleva, sí puede ser. ¿No? Exactamente, ya aparece otra función. ¿De acuerdo? Las funciones compuestas son aquellas que se está evaluando a una función en otra función. Sí. ¿Sí o sí? Por ejemplo, esta. Y todas estas que tienen acá ustedes. Esto les va a quedar de tarea, chicos. Hasta acá llegaría el complemento de la clase anterior, que era la regla de la cadena. No sé si tienen preguntas. No sé si puede poner el ejercicio, señor. ¿Sí? Me falta un poco. Oh, Ligo, una duda. ¿Y la práctica de Octave o MATLAB, cuándo sería? ¿En la primera sesión o en la segunda? fíjense de que dependiendo cómo vayamos con los contenidos, es posible que no haya práctica y de una sola vez vamos a ir al evaluado. Así que tienen que estar preparados para eso. Si ¿Cómo no así para el logramos, evaluado, solo al parcial? sí, si no logramos cubrir todos los contenidos en la primera sesión que corresponden, vamos a tomarnos una hora de laboratorio para cubrirlos y después irían ustedes al examen. Significa que no habría espacio para repaso. Entonces sería el lunes el examen de MATLAB. No, es el viernes. MATLAB Y es el lunes. clase. El lunes clase normal. Normal. Es que, ¿verdad que el laboratorio de MATLAB solo será de límites y continuidad? Solo lo que vimos el viernes anterior. Va a venir de Exactamente límites de funciones, continuidad de funciones y funciones racionales. exacto, gráfica de funciones racionales. Justamente lo que vimos en la práctica. Si usted domina todo eso, ya se sacó 10. Ligue, una pregunta, porque aún no he visto el PDF sobre lo de MATLAB. Ajá, ¿verdad? Vienen ejemplos de cómo hacer continuidad de funciones y funciones racionales, ¿verdad? Claro que sí, de todo eso hay ejemplo. Ok. Bien, jóvenes, entonces les decía que esto es la regla de la cadena. Yo le sugiero a usted que vaya, desde ya, mejor dicho, este día, usted forme un listado con todas las reglas, porque en los documentos están así, una y una. Y ahorita lo que vamos a hacer es seguir viendo reglas. Pero vamos a la clase que corresponde a la sesión 2. Aquí estamos. Fíjense bien. Nos vamos a salir un poco del listado de reglas y vamos a ver una de las primeras aplicaciones de la derivada, que es la recta tangente y recta normal a una curva. Cuando yo tengo una función, esta función yo la estoy representando como f de x, yo puedo encontrarle a ella una recta que es tangente, es decir, que la va a cortar en un punto. Voy a suponer que la pasa cortando en el punto P, componentes x0 y y0. Y a ella se le va a asociar una recta que se llama recta normal. ¿Cuál es la característica o qué condiciones van a cumplir estas dos rectas? La recta normal será perpendicular a la recta tangente, eso es por definición. Entonces se van a cortar en un ángulo de 90 grados. Yo puedo encontrar la ecuación de la recta normal y también puedo encontrar la ecuación de la recta tangente.
¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando a la derivada. Hay muchas formas de representar la ecuación de una recta. Una de todas esas formas es la llamada punto pendiente. Díganme qué forma o cómo adopta la forma punto pendiente una función lineal. ¿Quién es esa? Se llevan álgebra. Y2 menos Y1. ¿Qué sería eso? Esa es la pendiente. Quiero la ecuación. Y es igual a X más B. Esa sería la pendiente intercepto. Esa es una forma. La punto pendiente. Y menos Y0 Muy bien. Y igual menos Y0. a pendiente por X menos X0. ¿Qué es lo que se necesita para escribir a la ecuación de la recta en la forma punto pendiente? La pendiente y el punto. Exactamente. Necesito la pendiente y el punto por el cual va a pasar. Yo conozco el punto. El punto va a ser el componente Y0 y X0. Ustedes me lo dijeron muy bien. La pendiente, ¿quién va a ser? Si estoy hablando de la recta tangente, ¿quién era por definición la pendiente de la recta tangente en cualquier punto a la gráfica? La derivada. Eso es, era la derivada. Así definimos a la derivada geométricamente, como la pendiente de la recta tangente. Esto era la f'. Ahora, si es en un punto específico, ¿qué cambio sufría esto? Si ustedes recuerdan, esto viene de un límite, ¿verdad? ¿A quién le encontrábamos el límite? El límite cuando h tiende a 0, si estoy con el punto x0 y es 0, ¿quién iba acá? F de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, ¿verdad? ¿Y esto qué es para nosotros? Es la pendiente de la recta tangente en un punto específico. Si es la pendiente de la recta tangente en un punto específico, entonces es la derivada de la función en un punto específico. Ya tengo entonces, yo puedo encontrar la ecuación de la recta tangente porque conozco un punto y voy a conocer a su pendiente. ¿Quién es la pendiente? La derivada de la función en la componente x del punto. Ahora bien, cuando dos rectas son perpendiculares entre sí, se da una relación entre sus pendientes. ¿Cuál es esa relación que se da? M1 por M2 era igual a 1. Parecido, pero no es 1. 0. Menos 1. Es menos 1. El producto de las pendientes de dos rectas que son perpendiculares me va a devolver menos 1. Si conozco a la pendiente de la recta tangente, ¿puedo conocer a la pendiente de la recta normal? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién sería la ecuación de la pendiente, perdón, de la recta normal? Menos 1 dividido por la pendiente de la recta tangente. ¿Pero quién es la pendiente de la recta tangente? ¿Quién es? La derivada. Eso, la derivada. Evaluada en el x0. Ya lo tengo entonces. Conozco las pendientes y conozco los puntos. ¿Cómo me quedarían las ecuaciones para ellas? De forma general, la ecuación de la recta tangente, ¿quién sería? Sería y menos y0 igual a la pendiente. ¿Quién es la pendiente? La derivada de la función evaluada en x0 por x menos x0. ¿Cuál es el cambio que va a sufrir la ecuación de la recta normal? ¿En qué va a cambiar esta ecuación nada más? ¿Cuál es el La cambio? pendiente sería la inversa negativa. Exacto, menos 1 sobre f' de x sub 0 por x menos x0. Ya lo tengo. De esta forma, entonces, podemos encontrar quiénes son las ecuaciones de la recta tangente y recta normal a una gráfica en un punto específico. ¿Qué sucede cuando la derivada es 0? Sí. Cuando usted evalúa la derivada en 0 y se le devuelve 0, ¿qué va a pasar? ¿Quién es la ecuación de la recta tangente en este caso? ¿Quién va a ser? La ecuación de la recta tangente va a ser la ecuación de una recta horizontal. Todo este factor se va a anular, entonces solo me va a quedar y menos y0 igual a 0. Si yo despejo, entonces lo va a ser equivalente a y igual a
y sub 0. Una recta constante, horizontal. ¿Y quién sería la ecuación de la recta normal? No existiría. Sí existiría. Recuerden la definición, es una perpendicular a ella. ¿Quién sería? Una línea vertical, entonces. Exacto, x igual a x sub 0. Lo que va a pasar es como este 0 va a tener una pendiente infinita. No sé si recuerdan eso, las rectas verticales tienen pendiente infinita. Sí. Muy bien, entonces ese es un caso particular, cuando la derivada se anule en el punto, la recta tangente, la ecuación de ella es una recta horizontal y la ecuación de la recta normal sería una recta vertical. Tenemos entonces la teoría para poder encontrar nosotros quiénes son las ecuaciones de la recta tangente y recta normal a un punto de la gráfica. ¿Preguntas con eso nada más? Solo podría ampliar para copiarlo, por favor. ¿Acá? ¿Así? Sí. Pero no lo voy a poder colocar a todo. Esta lo tienen en el material, no sé si está de esta forma, ya no me recuerdo si es este material. No, ¿verdad? No está la deducción. Ah, pues no, sí es cierto, no está. Vamos a subir este PDF, sí. Sí, usted me lo recuerda, por favor. Se lo tengo que subir ahora, para que lo estudien desde ya, para el lunes. Esto que hemos visto ahora y lo que hemos visto el lunes, tienen que estudiarlo para el día lunes, porque lo vamos a seguir usando. Si usted no lo estudia, es probable que lo que yo dé el lunes usted no me lo entienda. Yo puedo hacer una combinación de derivadas. Ya. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ay, me duele la mano. Sí. Chicos, ¿puedo pasar ya? Sí, pase. Con permiso, vamos. Vamos al ejemplo. Encontrar la ecuación de las rectas tangente y recta normal a la gráfica en el punto x0 y y0. Y además de eso, vamos a graficar a la f de x junto con sus rectas. Yo voy a hacer el literal A, el B y el C, que es para ustedes. Bien, entonces en el literal A mí me dan la función f de x que está igualada a x cuadrado sobre 2. Y me dicen que el punto es el menos 2,2. Fíjense en esto. ¿Quién sería mi x0 y mi y sub 0 acá? Menos 2,2. Este sería la componente en x del punto, es el x0, y la componente y es el y sub 0. Si a ustedes les dan solo el punto x0, solo la componente x, ustedes pueden encontrar el y. ¿Cómo lo van a encontrar? Sustituyen este valor en la función. La función debe pasar por este punto, entonces debe satisfacerla. Cuando yo sustituyo menos 2, me tiene que devolver 2. Entonces puede haber ejemplos o pueden haber ejercicios que a ustedes solo les den la componente x. ¿Cómo van a encontrar el y? Sustituyendo. Bien, vamos a encontrar las ecuaciones. ¿Qué necesito yo para encontrar las ecuaciones? Una pregunta, ¿y si hubiera sido el caso contrario? Si Si les fuera dan el Y, y. ¿Cómo encontraríamos el x si nos dan el y? igualándolo, Exacto, habría que igualar y despejar al x. pero no quedaría una raíz con dos soluciones. Sí, en ese caso sí. Tendríamos 2 puntos. Entonces, si no le dicen que va a utilizar solo uno, tendríamos que analizarlo con los dos. Ok. ¿Cómo encuentro las ecuaciones? ¿Qué es lo que necesito yo de los elementos en la ecuación en la forma punto pendiente? ¿Qué elementos necesito? La pendiente. La pendiente y el punto. Como ya me dan el punto, encuentro la pendiente. Entonces voy a encontrar primero la pendiente de la recta tangente y luego la de la normal. La MRT, ¿quién es? Es la derivada de la función en el x sub 0. ¿Pero quién es el x sub 0 para mí? Menos 2. Menos 2. Derivo a la función entonces y la evalúo en menos 2 y esa va a ser la pendiente de la recta tangente.
Bien, si mi función es f de x igual a x cuadrado sobre 2, ¿quién es la derivada de f de x? 1x. ¿1x? ¿Será solo x? ¿Cómo la encontró? Al cuadrado. ¿X cuadrado es la derivada? ¿Cómo derivo a x cuadrado sobre 2? No aplica la propiedad del cociente. Puedo aplicar la regla del cociente, pero ¿Por qué puedo sobre aplicar otra más sencilla. Si yo escribo esta función de esta forma, la altero. No. ¿No? ¿Qué regla le puedo aplicar ahí? La del exponente. Exacto. ¿Cómo me quedaría la derivada? Un medio por 2x a la 1. Exacto. Viene el 2 a multiplicar a un medio y a la exponente le resto 1. Entonces esto me devuelve x. Si usted aplica la regla del cociente, va a llegar a este mismo resultado. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a realizar más pasos. Pero es válido, no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, cuando yo evalúo a la f' de x en menos 2, ¿qué obtengo? La MRT, ¿verdad? ¿Qué devuelve cuando yo evalúo a la f' en menos 2? Si esta es la derivada. Menos 2. Muy bien. Ya tengo la pendiente de la recta tangente, puedo encontrar la pendiente de la recta normal. ¿Quién va a ser la pendiente de la recta normal? Un medio. ¿Por qué? Porque me dice por definición que esto es menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. Sustituyo menos 1 sobre menos 2, me devuelve un medio. Ya tengo las pendientes y tengo el punto. Puedo encontrar las dos ecuaciones. ¿Cómo me quedaría la ecuación de la recta tangente? Y, bueno, recordemos la fórmula. Y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. ¿Quién es el y sub 0 para mí? Menos 2. 2, perdón. ¿Yo? Recuerden, el punto es el menos 2,2. ¿Quién es el y sub 0? 2. Entonces sería y menos 2 igual a la pendiente de la recta tangente que me devolvió menos 2 por x menos x0. Pero como x0 es X menos más 2, 2. me va a quedar más 2, ¿cierto? ¿Sí o sí? ¿Cierto? Sí. Ok, esta sería la ecuación. Si a mí me piden la ecuación, yo la puedo dejar de esta forma, pero para graficar lo mejor es despejarla para poder tabular. Entonces voy a llevarla a la forma pendiente-intercepto. Entonces acá voy a despejar al y. Me va a quedar menos 2x menos 4 más 2. Significa entonces que esta ecuación es equivalente a tener a menos 2x menos 2. Ahora sí, esta es la que voy a tabular. Ahora encuentro la ecuación de la recta normal. ¿Quién es esa? ¿Qué es lo que va a cambiar sobre la pendiente? Y menos 2 es igual, ahora la pendiente es un medio, por x más 2. Hago el mismo proceso. Y es igual a un medio de x más 1 más 2. Es decir, que la ecuación de la recta normal, ¿quién es? Un medio de x más 3. Ya tengo las ecuaciones. ¿Qué voy a hacer ahora? La gráfica de la función junto con sus rectas. Para tener una mayor información por donde pasan ellas, lo que yo voy a hacer es una tabulación. Y fijémonos en esto. ¿Qué características deben tener los X que yo voy a tomar? Deben tener la característica de tomar al punto que me están dando, porque ese punto debe ser tabulado. Entonces, identifiquemos quién es el X y démonos unos valores, unos 2 arriba y unos 2 por abajo. Entonces, por acá podemos empezar con menos 4, menos 3,
Menos 2, menos 1, 0, 1. ¿A quién voy a tabular? Necesito conocer a la F, a la recta tangente y a la recta normal. ¿Y luego qué hago? Solo ubico en el plano. ¿Me ayudan con este cuadro, por favor? Por favor, unos encuentren quién es la F evaluada acá, otros la recta tangente y otros la normal. Mientras yo hago el plano. Vamos. ¿Encontraron la F? No. ¿Sí o sí? Chicos, ¿qué están haciendo? No les va a dar de tarea, yo voy a hacer un bosquejo. ¿Tienen los puntos? La recta tangente solo es de aplicar esa fórmula, ¿verdad, señor? Sí, evaluar estos puntos acá, en esta ecuación. Igual para la recta normal y para la función que es x cuadrado sobre 2. No sé si alguno lo ha hecho. Acá yo estoy seguro que acá me va a devolver 2 porque todas pasan por este punto, por el que me están dando. ¿No lo hicieron? F de X, ¿cómo lo hace también esto? 4 daría la primera. En menos 4 devuelve 4. Vale. ¿No recuerdan cómo tabular funciones? Toman el X y lo sustituyen en la función. En este caso sería la F de X. ¿Quién es la F de X? Esta de acá. Cuando me refiero a la recta tangente, ¿quién va a ser su F de X? Esta de acá. Y si es la recta normal, va a ser esta. Sí. ¿Sí o sí? Chicos. Sí, sí. Bueno, ¿Tienen los puntos? No. Porque si no, lo voy a hacer un bosquejo y le va a quedar de tarea. Voy a hacer un bosquejo porque nos va a comer la tarde. Y esto ya La recta tangente la usa con intercepto o con punto pendiente. con la intercepto ya despejada, porque usted sustituye a X para obtener Y. Tiene que usar estas. Gracias. estuviese bien que hiciese un bosquejo para que avanzáramos en la cuestión. Sí, eso les iba a decir. Va. Tengo una función que es una función cuadrática. ¿Quién es el vértice de esta función? Está en el punto menos 2,2. No, ese no es el vértice. ¿Quién es el vértice? ¿Quién es el vértice de X cuadrado sobre 2? Que es equivalente a 1 medio por X cuadrado. ¿Hacia dónde abre esta función? Que es una parábola. ¿Hacia dónde abre? Hacia arriba. Abre hacia arriba. El vértice es el origen. En menos 1, ¿cuánto va a valer esto? 0.5. Que es el equivalente acá. En menos 2 va a valer 2, que es el punto. Entonces en 2 va a valer 2. En menos 3, ¿cuánto va a valer? 9 medios. 4.5. Exacto. Hasta aquí voy a dejar de graficar, que sería acá en 3.
Esa sería la parábola. Ahora debo encontrar los valores para la recta tangente. Sería la parábola. Ahora, la recta tangente, ¿quién es? Como su pendiente es negativo, va a ser una recta decreciente. Si el x vale 0, ¿cuánto vale la recta tangente? Aquí estoy. Menos 2, ¿verdad? Entonces va a pasar por el punto 0, menos 2. Pasar por aquí. Y va a pasar por este otro que es el punto de tangencia. ¿Qué otro punto conozco? Si el x vale menos 1, este se convierte en 0. El y vale 0. Entonces pasa por este otro. Este cuadro lo llenan ustedes. Y a la topográfica, con 3 puntos, solo trazo, tiene que pasar por ellos 3. Acá no tiene que pasar como en medio, sino que pasa por bajo. Entonces esta de acá, mucho la abrí. Tiene que ser más cerrada. No es que la va a cortar en más puntos. Solo la corta en ese punto de tangencia. Esa sería la recta tangente, pendiente negativo. ¿Y la normal por dónde va a pasar? La normal, si el x vale 0, ella vale 3. Entonces pasa por el punto 0,3. Va a pasar por acá y pasa por este otro. Ustedes, como van a tener más puntos, van a tener una mejor información sobre la gráfica. Quiero ver si el x vale 2, menos 2. Si vale menos 4, entre 2, va a valer 1. Voy a pasar aquí. Entonces, uno de estos puntos, prolongo, ¿verdad? ¿Quién es esto? Esta es la ecuación de la recta normal. Aquí está. Entonces estaría graficada la función f de x junto con sus dos rectas. Para tener una mejor información por dónde va a pasar, lo mejor es hacer la tabla de valor. ¿Preguntas con esto? A la hora de tomar los valores. ¿Cómo los selecciono? Ajá, ¿a través de cuáles o cómo? Usted se va a fijar en el punto que le están dando en la componente X. Se toma unos 2 o 3 valores por encima y por bajo de él, porque este punto debe ser evaluado. No sé, muchas gracias. Bien. ¿Preguntas? ¿Cómo supo que era menos 2? ¿Que era menos 2? ¿Quién? MRT, creo que es. La MRT. Oh, porque la pendiente de la recta tangente es la función derivada evaluada en menos 2. Y la derivada me devolvió X cuando le evalué en menos 2. ¿Qué me va a devolver? Menos 2. Sí. ¿Podría repetir, por favor? Sí, no. No ¿Quién es entendí. por definición la pendiente de la recta tangente? Es la derivada de la función evaluada en el punto x0. ¿Quién es el x sub 0? Menos 2. ¿Qué necesito yo para evaluar a la derivada? Primero necesito conocer la derivada. Derivo a la función que me devuelve la evalúo en menos 2. Si hubiera salido x menos 1, ¿qué hubiera sido? ¿Y la derivada hubiese sido x menos 1? Solo va a evaluar.
¿Cómo evalúo una función? Sería 1. Sería 1. No, sería menos 3. Ya sustituyó X, entonces. Exacto, es una evaluación. Ah, ¿Qué pasó? Me perdieron. ya me encontré. Ajá, va, sí. Es que creo que ustedes se me desincronizan por ratitos. Tienen que estar muy concentrados. De ahí la otra la sacó por la regla que dijimos. Sí, Que la no pueden multiplicación pelear, ni queda- siquiera pelear. Mucho menos estar viendo por otro lado. Puede poner la gráfica, por favor. Bueno. Este cuadro lo rellena. Muchas gracias. Ok, seguimos entonces y vean ahora este ejercicio. Díganme qué me está pidiendo. el punto de la curva. Ahora me están pidiendo los puntos de la curva en los cuales se satisface que la recta normal tiene una pendiente igual a menos 1/3. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Si conozco la ecuación de la pendiente, perdón, de la recta normal, podría conocer la pendiente de la recta tangente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién sería la recta tangente, la pendiente de ella? Menos 1 sobre 3. Menos 1/3. La normal. Esa es la normal, ajá, vale. Vamos a escribir primero la normal. Ah, ya. La MRN es menos 1/3. ¿Quién sería la MRT? Sería 1 sobre menos 1 sobre 3. Menos 1. Sí. Porque la condición que yo tengo es esta. MRN por MRT es igual a menos 1. Entonces, ahora ya conozco a esta, despejo a la pendiente de la recta tangente. MRT será equivalente a menos 1 sobre menos 1/3. ¿Qué devuelve esto? 3. Exacto, devuelve 3. Ahora bien, por definición, ¿quién es la pendiente de la recta tangente? Tres. Ese sería el valor, pero por definición. Menos 1 sobre... No, este es el valor a lo que Ya. equivale. Pero, La derivada. exacto. Como definición o por definición es la derivada. ¿Sí o no? Y me dice que es la derivada evaluada de x sub 0, pero como voy buscando los x, puedo colocar o x sub 0 o lo deje simplemente como x. ¿Qué voy a hacer yo para encontrar los x entonces? Derivar a la función e igualarla a su pendiente, porque esa es la pendiente de la recta tangente. ¿Quién es la derivada de esa función? ¿Quién es la derivada de esa función? Chicos, ¿quién es la derivada de esta función? 0. No, ¿De cuál función? de Sí. esta F. Pero- Menos Esta Y 5x más 2x Menos 5x. más 6x2. 2. Ah, sí, 6x2. 6x cuadrado. 6x cuadrado. No, Sí. 6 cuadrado no. 2x cuadrado. Eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, esto representa para mí la pendiente de la recta tangente. Solo tienes que despejar x. Igualarlo y despejar x. Exactamente. Eso, porque yo voy buscando los puntos. ¿Los puntos cómo, qué forma tienen? X, Y. Entonces yo de aquí voy a encontrar los X. Voy a ordenar. 2x cuadrado menos 5 igual a la pendiente de la recta tangente, que equivale a 3 unidades.
se me ha formado una ecuación ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de ecuación es esta? La general. Es una cuadrática. Yo la puedo resolver por cualquier método. Voy a usar las tijeritas. 2x, x, 2x cuadrado, factores de menos 3. Tengo a 1 y menos 3. Veamos. Menos estos de acá. Y estos. Sí, ¿verdad? X y menos 6x. Cuando yo No, los sumo, agrúpelos así en líneas rectas. El 2x y 1 y el x y el menos 3. exacto, esos van a ser los factores, pero las tijeras funcionan de esta forma. Cuando yo multiplico cruzado y al hacer la suma y resta me debe devolver ese término. Pero los factores son esos, como usted me los está diciendo. Ah, vale. Vamos entonces. 2x, ustedes le pueden aplicar la fórmula o cualquier otro caso de factoreo. Entonces, ¿quiénes son los factores? 2x más 1 por x menos 3 igual a 0. ¿Cómo encuentro las raíces? Igualo cada factor a 0. X de acá, ¿qué me va a devolver? Menos 1/2. Y de acá, x igual a 3. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos puntos son entonces los que satisfacen esto? Son 2 puntos. ¿Cómo encuentro 2. la componente y? Igualando el X. No, igualándolo. ¿Qué hacemos para encontrar el y? Sustituye X Exacto, ¿en dónde? en la función. En f. Entonces, sustituyo x igual a menos 1/2 en la f. Y lo que devuelva a f de menos 1/2 va a ser el y. ¿Qué devuelve? Evaluémoslo y me dicen. Y el otro, ¿quién va a ser? Cuando el x toma el valor de 3. F de 3, ¿qué devuelve? Vamos. Rapidín. ¿Qué devuelve f de menos 1/2? ¿Qué devuelve? Chicos, ¿qué devuelve? Bueno, les va a quedar de tarea que lo verifiquen. Entonces, ¿quiénes serían los puntos? El menos 1/2, coma, menos 17 sobre 24 y 3, menos 9/2. ¿Cuántas ecuaciones voy a encontrar aquí con estos puntos? 2. 2. Van a haber 2 ecuaciones de recta normal y 2 de rectas tangentes. Son 4. Pero cuando me pide que las encuentre, quedaría hasta acá. ¿Preguntas? No pide que grafiques. No, solo me pide que encuentre los puntos. No. ¿Preguntas? ¿Sí o sí? ¿No? Este es para ustedes. Dígame. ¿Por qué sustituyó la derivada, o sea, en la derivada? En la No. no, a la izquierda, perdón. A la izquierda. Por la definición dice, tiene aquí la derivada es igual a 3. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué igual a eso? Ajá, ¿por qué igual a 3?
Porque la derivada, por definición, es la pendiente de la recta tangente. Y yo deducí acá que la pendiente de la recta tangente es 3. Por eso lo igualo. Y de esa manera saca los puntos X. Exactamente. De aquí obtengo al X y al Y, ¿cómo lo obtengo? Sustituyo al X acá. Sí. Sí. Me hice una pregunta. Dígame. No entendí cuando hizo eso de la X como en amarillo. Sacó raíz de cada uno. Es utilizar un método para resolver ecuaciones y es el de las tijeras. Las tijeras me ayudan a factorizar. Ustedes pueden utilizar acá cualquier método para resolver una ecuación cuadrática. ¿Cómo funcionan las tijeras? Descompone a su primer factor y a su tercero. Luego multiplica cruzado y la multiplicación de ellos le debe devolver el segundo término. Si es así, estos factores son los correctos y se toman de forma lineal. Pero, digamos, ¿de dónde salió, digamos, el X que está abajo de 2X y el menos 3? De la descomposición de él. Yo necesito que dos números que multiplicados me devuelvan 2X cuadrado. ¿Quiénes son esos? 2X por X. Esto se llama método de las tijeras. Y en ese caso se puede poner en vertical, como en este caso. ¿Cómo en vertical? Que sería 2X sobre X. No, no es sobre. Eso es la descomposición. 2X por X, 2X cuadrado. 1 por menos 3, menos 3. Si usted no recuerda ese método, ninguna vez lo vio, usted estuvo en el curso de inducción. Sí. Se lo tuvieron que haber mostrado. Los que estuvieron conmigo, creo que aquí tengo estudiantes, recuerdan que lo vimos. Sí. Sí lo vimos. Entonces, eso es nada más resolver esta ecuación. Si a usted se le hace difícil este método, utilice otro. Al final va a llegar a la misma raíz. Bueno. ¿Preguntas? Les queda esta entonces y ustedes sí van a encontrar las ecuaciones. ¿Cuál es el procedimiento lógico que hay que seguir? ¿O los pasos? Para este tipo de ejercicios. Sí. Para encontrar los puntos les tienen que dar a ustedes la ecuación de la función y les tienen que dar alguna característica de las pendientes. Si le dan la pendiente de la recta normal, usted encuentra la pendiente de la recta tangente. Por definición esto, ¿quién va a ser la derivada de la función? Igual la función a la pendiente de la recta tangente, la derivada de ella, y despeja el X. Una vez encontrados los X, sustituyen la función y encuentran los Y, y eso van a ser los puntos. Si le piden las ecuaciones, ¿qué va a hacer? Tomar a sus pendientes y a los puntos que encuentra y devolver las ecuaciones. En este caso, el número 2, a ustedes ya le dan la ecuación de la pendiente de la recta tangente. Entonces, de una sola vez derivan e igualan a esto, a la derivada, y de ahí despejan al X. Y también encontraría la normal, con la MRT. Lo que sucede es que yo acá no he encontrado ninguna ecuación, solo he encontrado los puntos. A ustedes sí les piden encontrar las rectas, las ecuaciones. Por eso, la pendiente se puede encontrar igual a la de la normal. Ah, sí. ¿Quién sería la pendiente de la recta normal acá? Menos un medio. Exacto. Ya, menos un medio, después de eso derivo, igualo a 2, saco todo esto, despejo X, sustituyo para encontrar Y y ya saco los puntos. Sí, y ya con los puntos y las pendientes encuentra las ecuaciones. Gracias. Ok, vamos a avanzar, chicos, porque necesitamos ver la derivada de funciones logarítmicas y también la de exponencial. Fíjense bien, volvemos entonces a las reglas de derivación y ahora aparecen otras 3 reglas. Esta es una, aquí está otra y esta sería la otra. Vamos a ver quién es la derivada de una función logarítmica. Si mi función logarítmica es la forma más sencilla, es decir, no hay una composición, sino que solo es logaritmo natural de x, su derivada será 1 sobre x. Si la función logarítmica como argumento no tiene a la variable x, sino que tiene a otra función que depende de x, todo esto es deducción. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros. El resultado, la derivada de ella va a ser la derivada del argumento entre su argumento. ¿Qué va a suceder cuando la base no sea e, es decir, no tenga la función logarítmica natural?
Vamos a derivar a una función logaritmo cualquier base de esta forma. Esta es la regla. Vamos a colocar la derivada del argumento dividida por logaritmo natural de la base por la función argumento. Estas tres reglas son las que vamos a utilizar ahorita. Esta la vamos a llamar 1, 2, 3. Vamos a ver los ejemplos. Dígame, literal A, ¿qué regla puedo usar? ¿La 1, 2 o 3? 1. ¿Quién sería el U acá? Lo de adentro. Muy bien. ¿Quién es lo de adentro? 2x cuadrado menos x. Eso es. 2x cuadrado menos x. Entonces a esta función yo la puedo ver como logaritmo natural de U. ¿Y quién sería la derivada de ella? U' sobre U. Eso me dice la regla. ¿Quién es U'? La derivada de U. ¿Quién es la derivada de U? ¿Quién? 4x. Menos 1. Sustituyo entonces. Esto va a ser equivalente a 4x menos 1 sobre U. ¿Pero quién es U? 2x cuadrado. El argumento. El argumento, que sería 2x cuadrado menos x. Ya está. Esa es la derivada de la función logaritmo natural de U. 2, 4x menos 1 sobre 2x cuadrado menos x. Ahí está. Vamos al B. ¿Quién sería la función U? En el B, ¿quién sería el U? Logaritmo natural de x cuadrado. No. El U es la interior. X cuadrado. X cuadrado. Si ustedes no quieren hacer el cambio de variable, lo pueden hacer de una sola vez. La regla me dice, la derivada de lo de adentro va a quedar en el numerador, entonces quedaría la derivada de x cuadrado sobre lo de adentro. ¿Quién es lo de adentro? X cuadrado. Entonces esto es U' sobre U. ¿Quién es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. Sobre x cuadrado. ¿Puedo simplificar? Queda como 2 sobre x. Muy bien. No sé cómo sienten más sencillo, si nombrarlo como U o hacerla de una sola vez. Solo va a ser derivada del argumento entre el argumento. Esa es la derivada de la función logaritmo natural de U. De un solo, creo. Sí, ¿verdad? Ahora vean el literal C. ¿Cómo realizo el literal C? Simplemente quedaría como 1 sobre x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Tengamos cuidado. ¿Qué se está dando acá? Se está dando una composición. No, es una composición. Exacto, Una composición. pero ¿quién es la función exterior? La función exterior sería la elevación al cuadrado y el interior sería el logaritmo natural de x. Exacto. ¿Quién sería el U ahora? Logaritmo de x. Muy bien, el logaritmo de x. Entonces yo acá voy a buscar la derivada de el U al cuadrado. ¿Y quién es la derivada de U cuadrado? 2u. ¿Cómo? 2u. 2U nada más. Por la derivada. Esto no se le olvide porque su U es una función. ¿Y quién es la U'? Es 1 sobre x. Eso es, la derivada del logaritmo natural de x. Es 1 sobre x, es la primera regla. Ahora sustituyo 2 por U. ¿Quién es el U? Logaritmo natural de x por 1 sobre x. ¿Puedo multiplicar a esta x por 1 sobre x? Sí. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque él es argumento, está dentro y él no está dentro del argumento. Entonces solo quedaría, lo que puedo hacer es multiplicarla por 2. 2 sobre x por logaritmo natural de x. ¿Sí? Sí. Chicos. Sí. Sí, va, si se fijan, esto es muy parecido, pero no es igual.
tienen que tener mucho cuidado cuando estén derivando en identificar quién es la exterior y quién es la interna. En este caso, la exterior era logaritmo. Si la exterior es logaritmo, yo aplico esta regla. Pero si la exterior no es logaritmo, aplico primero regla de la cadena. Vamos a este D. ¿Cómo derivo el D? Primero tiene que resolver la multiplicación que está dentro. Podríamos resolverla, pero para ese caso tengo que desarrollar este cuadrado. ¿Quién es la función exterior acá? Logaritmo. El logaritmo. ¿Quién sería mi U acá? El producto. Muy bien. Entonces voy a aplicar esa regla. U es igual a 2x más 3 al cuadrado por la raíz de x cuadrado menos x. ¿Qué voy a hacer? A derivar el logaritmo natural de u. ¿Quién es la derivada de esto? La regla me dice, es u', es decir, la derivada de lo de adentro, derivada de 2x más 3 al cuadrado por la raíz de x cuadrado menos x, sobre ¿quién? Sobre u. Exactamente, es decir, sobre el argumento. ¿Cuál es mi tarea ahora? Ir a derivar esta función. ¿Cómo derivo esta función? ¿Cómo la derivo? 4x más 6. No. ¿Cómo? ¿Qué debo utilizar? ¿No era la ley de la multiplicación? Tengo que usar la regla del producto. ¿Qué establece la regla del producto? La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Eso es. ¿Y en estas derivadas a quién voy a usar? ¿Mandé? En estas derivadas, ¿qué regla tengo que utilizar? La composición. Eso es. ¿Ya se fijaron? He usado la regla de la cadena 2 veces. La tengo que utilizar 2 veces. Y hay ejercicios que la utilizan más de 2 veces. Si no está bien concentrado, se me puede equivocar. Vamos entonces. Es difícil. Dígame. Le hace falta la raíz de x cuadrado menos x en el primer producto. Gracias. Derivada de 2x más 3 cuadrado por raíz de x cuadrado menos x. Ahí está. Entonces vamos a derivar esta función. ¿Qué sería la derivada de ella? Sería la derivada de u. No. Era... Viene el exponente. Y multiplica ahí. Multiplica la base y resta. La derivada. No, resta 1. Le queda la 1. Sí, hablaba del exponente. Yo pensé que por el la derivada de lo de adentro. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y a eso lo está multiplicando esta función. Esta es la derivada. Chicos, ¿estamos bien con esto? ¿Sí o no? Jóvenes. Me confundí en el primero. Vamos. De esa línea. Ok. En la especificación de la derivada del producto no hay problema. No. Ok. Fíjense lo que ha pasado. Yo la derivada ahí la coloqué de una sola vez. Si está surgiendo problemas con eso, vamos a tener que hacerla por aparte. ¿Qué estoy derivando yo? A 2x más 3 al cuadrado. ¿Cómo derivo esto? Regla de la cadena. ¿Quién es el u? 2x más 3. Entonces voy a derivar a u cuadrado.
¿Quién es la derivada de u cuadrado? 2u por u'. Es lo mismo que yo he colocado acá, lo único que no lo llame u. Al final voy a tener que llegar a sustituirlo. Este sería 2u por u'. ¿Cierto? Ah, sí, sí. Bien. Entonces eso solo lo hice de una sola vez. Y de acá ya puedo yo identificar, ¿verdad? Que el u' sería... ¿Quién es la derivada de 2x más 3? Derivada de 2x más 3. Derivada de 2x más 3. Solo 2. Es 2. Bien. Ahora acá la derivada de x cuadrado menos x es la raíz de ella. ¿Quién va a ser la derivada de ella? 1/2 de... ¿De un solo? 2. Sí. ¿Ah? De una sola vez. Como usted diga. Démosle entonces. 1/2. 1/2 paréntesis de 2x menos 1. Siga, quiero ver. Ah, no. X cuadrado menos x a la menos 1/2. ¿Hasta ahí? Faltaría la multiplicación de la derivada. Bueno, derivada. no sé si todos están viendo ese paso. No. Fíjense bien, si no lo estamos viendo, hay que ir a derivar acá. 2u por u'. ¿Qué es 2u por u'? No sustituye acá. 2u por u' es 2 veces la u, que es 2x más 3, por la derivada de y, que es 2. Se convierte en 4 veces 2x más 3. ¿Sí? La derivada de él, entonces es esto. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Quién es la derivada de raíz de x cuadrado menos x? ¿Quién sería el u? X cuadrado menos x. Entonces esto sería la derivada de u a la 1/2. ¿Cómo me quedaría? 1/2 por u a la menos 1/2 por u'. ¿Quién es la u'? La derivada de x cuadrado menos x. ¿Quién es eso? ¿Quién es? 2x menos 1. 2x menos 1. Entonces sustituyo. Esto es igual a 1/2 por u, que es x cuadrado menos x a la menos 1/2 por 2x menos 1. Y antes de ir a sustituir allá, puedo pasarlo a exponente positivo. Se me va a quedar 2x menos 1 sobre 2 por x cuadrado menos x a la 1/2. Sería la derivada. Venimos para acá entonces. 2x menos 1 sobre 2 veces x cuadrado menos x a la 1/2. Acá está. Lo único que acá, como lo había hecho de una sola vez, no derivé a este. Entonces igual a 2 veces 2x más 3 por la derivada de esto, que es 2, que ya lo habíamos encontrado allá. Todo esto multiplica a la raíz de x cuadrado menos x más, recuerden que este es exponente, 1/2. 2x más 3 al cuadrado por todo este factor, ¿verdad? 2x menos 1 sobre 2 multiplicando eso. ¿Preguntas?
¿Sí o no? Chicos, ¿habrá preguntas? No. Vamos a hacer uno donde no es logaritmo natural. ¿Qué regla vamos a Solo, hacer? solo podría Dígame. ponerlo, por favor. ¿Dónde? Ahí. Ay, sí, aquí no he terminado. Tengo que sustituir acá. No lo había terminado. La derivada de todo esto entre él. Miren, todo esto tengo que sustituir acá. 2. Porque estaba encontrando la derivada de él. Por 2x más 3. Por 2. Aquí lo voy a colocar de una sola vez como 4. Cuatro por 2x más 3 por la raíz de x cuadrado menos x. Más 2x más 3 al cuadrado por 2x menos 1, ¿verdad? Sobre 2 veces la raíz de x cuadrado menos x. Veamos si es el factor. Sí, ¿verdad? El medio lo pasé a radical. Y a todo esto, ¿quién lo divide? Esto de acá. 2x más 3 al cuadrado por la raíz de x cuadrado menos x. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? ¿Chicos? Sí, de acuerdo. Ahora apliquemos la regla 3 acá. ¿Quién sería mi u acá? X cubo menos 2x. Muy bien. ¿Quién está haciendo las veces del b de la fórmula? El 2. Muy bien. Este sería mi b. Y este sería el u. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Cuando usted deriva a esta función, la derivada que va a ser igual. Le dice que es igual a la u' de x sobre ¿quién? Ux por logaritmo natural de b. ¿Y quién es mi b? 2. Es 2. Entonces ahora solo sustituyo. Derivo a la función u. ¿Quién es la derivada de x cubo menos 2x? 3x cuadrado menos 2. Eso lo sustituyo acá. 3x cuadrado menos 2 sobre. Acá solo cambió el producto, no hay problema. El logaritmo natural de 2 por la función u. ¿Pero quién es la función u? X cubo menos 2x. Ahí está. Esa sería la derivada cuando no tengo al logaritmo natural. ¿Preguntas? Veamos este último. Se le va a caer a usted. ¿Quién es mi u en este f? Ax más b. Ax más b. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice que la derivada de él, ¿quién va a ser? La derivada de lo de adentro sobre la función de adentro multiplicando al logaritmo natural de la base. ¿Qué base tiene low? 10. Bien. Yes. Yes, así es. ¿Quién es la derivada de ax más b?
Solamente A. Muy bien. A entonces está siendo dividido por logaritmo base 10, que nada más cambio los productos, por AX más B. ¿De acuerdo? Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. Tengo mucha confusión en esto de cómo voy a saber cuál es la U. La U va a ser la función interna. En este caso, cuando usted esté con logaritmo, va a ser el argumento. El argumento de un logaritmo, ¿qué es? Es lo que está dentro de él. Ok, Veamos muchas este. gracias, Lick. ¿Quién sería su U acá? Dígame. El chico Sería 2x más 1 sobre x al cubo. al cuadrado. Eso Al sería. cuadrado, perdón, eso. Entonces, ¿cómo le quedaría indicada la regla para esta? Sería dx por La derivada de del 2x más 1 2x más 1 sobre sobre x al cuadrado. ¿sobre quién? Sobre otra vez el argumento Eso es, muy bien. por el logaritmo base 3. ¿Logaritmo qué? Neperiano base 3. Eso es, logaritmo natural de 3. No es base 3, sino que logaritmo natural de 3. Entonces acá les va a tocar derivar esta función. ¿Y esta función qué regla van a aplicar para derivarla? La de la división. Exacto. Si se fijan, hay una combinación de muchas derivadas. Lo que yo sugiero es que vayan a practicar todas las reglas. Y a ustedes les queda para el lunes, porque el lunes vamos con otra regla. Tenemos 5 minutos para ver las derivadas de función exponencial, si no hay preguntas con esto. Lo primero es identificar qué tipo de función tengo y si es composición, cuál es la regla que voy a aplicar. Una vez identifico, yo solo sustituyo y empiezo a derivar y a derivar y a derivar y a derivar. Esta les queda tarea. Esta les falta. Vamos a la derivada de la función exponencial. ¿Quién es la derivada de la función exponencial? Fíjense bien. Si la función exponencial es e a la u, cuando miren el u, es una función con posición. U es una función que depende de x. ¿Quién va a ser la derivada de ella? Eso es lo que me interesa a mí. Es ella misma multiplicada por la derivada del exponente. De acá yo puedo deducir quién es la derivada de e a la x. ¿Quién sería la derivada de e a la x? ¿Quién estaría haciendo las veces de u? X. Entonces me quedaría e a la u por la derivada de x. ¿Y quién es la derivada de x? A ver, ¿qué sería la x? ¿Quién es la derivada de x? 1. 1. Entonces me quedaría e a la x por 1. ¿Qué significa esto? Que la derivada de e a la x, cuando el exponente de ella es solo x, es ella misma. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Quién es la derivada de e a la menos x? Aplico la regla. E a la u, e a la menos x por la derivada de u. ¿Quién es el u? Menos x. ¿Quién es la derivada de menos x? Menos 1. Menos 1. Entonces la derivada de e a la menos x, ¿quién va a ser? Menos e a la menos x. ¿Sí? Veamos este. Derivada de e a la 2x más raíz de 3. ¿Quién es la derivada de esto? Solamente 2. Ah, no. No. E a la E a la U exponente por 2. por la derivada del exponente. Que en este caso, ella lo dijo el compañero, que me va a devolver la derivada del exponente. Solo 2, ¿verdad? Preguntas con la derivada de función exponencial cuando la base es e. ¿Sí o no? Chicos. ¿Qué les pasó?
Yo tengo una pregunta, Lick. Dígame. Digamos, si yo quiero saber si el ejercicio está bien, ¿cómo lo puedo comprobar? Es bien difícil hacerlo con proceso algebraico. Lo único que podría hacer es utilizar un programa. MATLAB deriva. O en una, hay, ¿cómo se llama? Calculadoras que también encuentran derivadas. Sí. Sí, ya. Bien, tenemos entonces que agregar a nuestra lista de derivadas a esta derivada, y si ustedes quieren esta que es particular, ¿verdad? Y aparece una nueva, la derivada de a a la u. ¿Cuándo vamos a utilizar esta regla? Cuando estemos derivando una función exponencial y la base no sea e. Para ella vamos a tener dos opciones. Utilizar esta de acá, que al final esta se convierte en esta misma. Entonces, esta es la que vamos a utilizar. La derivada de una función exponencial cuya base no es e, ¿quién es? Es ella misma multiplicada por el logaritmo natural de la base por la derivada de su exponente. Veamos el último ejemplo entonces. ¿Quién sería la derivada de esta función? ¿Quién sería? Chicos, ¿quién sería la derivada? Lo 8 menos x más x cubo. Exactamente, la misma función, 8 a la menos x más x cubo por L8. Logaritmo natural de la base. Muy bien, es 8 por la derivada del exponente. ¿Quién es el exponente? Menos x más x cubo. Menos x más x cubo. Entonces, ahora derivo acá. Y esto lo puedo colocar acá al inicio. Estos ya son constantes. 8 a la menos x más x cubo. ¿Quién es la derivada de esto? ¿Quién es? Sea menos 1 más 3x al cuadrado. Muy bien. Aquí está. Esa sería la derivada. Entonces, la derivada de a a la u es a a la u por logaritmo natural de a por u'. Preguntas. ¿Sí o no? No, señor. Va, lo siento algo triste, pero quizás porque ya tienen hambre. ¿Qué es lo que le queda a usted de aquí en adelante? Ir a repasar todas estas reglas. Y aquí estoy yo si usted me quiere preguntar. Me puede escribir, incluso me puede hacer una llamada si usted quiere. Aquí ya venía una miscelánea para utilizar. Mira, aquí le estoy combinando logarítmicas con exponenciales. Digo una pregunta. Dígame. Y en el periodo de vacaciones, si digamos yo me la paso estudiando para el parcial, aún así Bueno, puedo venir a preguntarle a usted. Sí me puede preguntar, lo único que puede hacer es que no le responda inmediatamente. Y yo le sugiero que lo haga mejor mediante Teams, porque ahí le puedo enviar el audio. Pero sí lo puede hacer. Ah, ok. Y el parcial siempre sería después de vacaciones. Sería lunes, al regreso de vacaciones. Ustedes son bienvenidos con el parcial. No, Qué bienvenida más dura. Si ustedes quieren, podemos hacer, bueno, voy a hacer el esfuerzo extra de la tutoría antes. Sería domingo de Pascua. De No hay problema. Me avisan ustedes, se ponen de acuerdo la otra semana y si no hay vacaciones, uno de ustedes se encarga de decirme si lo hacemos o no. No hay problema, señor, hágalo. Bien, entonces, como tarea ahorita les ha quedado y yo les sugiero que lo hagan, chicos. No esperen a que llegue la semana de vacaciones para estudiar, esto les va a ayudar. La otra semana vienen más derivadas. Si usted no me ha practicado esta, imagínense que yo la estoy combinando. Necesita primero poder realizarlas cada una por separada para luego unirlas. Porque si no me puede realizar ni las separadas, mucho menos va a ser la unión. Y en un examen no vaya a esperar la derivada de 8 a la menos x más x cubo. No. En un examen espere una combinación. Espere esto.
¿De acuerdo? Sí, señor. Bien, entonces les queda de tarea repasar todo eso para el día lunes. Ustedes lo tienen el lunes. Bueno, sí. Ok, jóvenes, si no hay preguntas, entonces revisan las notas de su corto. Cualquier cosa, me escriben. Yo ya le digo, les sugiero que si es fin de semana sea por Teams, porque se me hace más fácil enviarle el audio. El problema es que el fin de semana la computadora no siempre la tengo encendida. Entonces en Teams me sale más rápido que en el correo. No sé si tienen alguna inquietud. Yo tengo una inquietud, Lee. Dígamela. Los interciclos, hay interciclos en modalidad virtual. Sí se hace. Sí hay. ¿Y para qué pueden servir? ¿Puede servir tanto para recuperar alguna materia o para avanzar Para más? avanzar, usted lo ha dicho. Yo sugiero que no, si van a, por ejemplo, ustedes pasan esta y quieren llevar mate 2 en interciclo, ¡ay! No se lo recomiendo. En el interciclo, en 6 semanas se mira lo que miramos en 16 semanas. Si aquí vamos corriendo, imagínense en el interciclo. Jesús. Entonces, numéricas no les recomiendo yo, avancen con las formativas. Yo tengo otra pregunta, señor. Dígame, Fran. Quería saber si cuando pudiera que me enviara cuáles fueron mis errores en el... Vale, envíeme el correo o al Teams. Yo le escribo, Exacto, después de almorzar. Eso. Después de almorzar Gracias, yo respondo. Bueno, ya Sí. saben. Aprovecho. Gracias, igual. ¿Preguntas? Adiós, señor. Ya tomó lista, señor. Sí, ya la descargué. Nos podemos retirar. No, todavía no. Son bromas. ya se pueden retirar. Feliz tarde, jóvenes, y estudien, ¿sí? Adiós, señor. Feliz tarde. Adiós, señor. Yo te pregunto, Lee,